Bueno, entonces, tema nuevo, ecuaciones y lugares geométricos. De ahora en más, y en realidad en toda la materia, nosotros vamos a trabajar con lo que yo denominé acá dos problemas fundamentales de la geometría analítica, que es, dado una ecuación, hallar su lugar geométrico y viceversa, dado un lugar geométrico, hallar la ecuación, ¿sí? Esto es el eje transversal de toda la materia. O sea, yo tengo una ecuación y de ver su forma, los datos que me brinda la ecuación, yo tengo que poder determinar cuál es el lugar geométrico que está representando. Y viceversa, yo tengo un lugar geométrico, es decir, un gráfico, y tengo que tener la posibilidad de determinar la ecuación que le corresponde a ese lugar geométrico. Bueno, eso es un recorrido que hacemos en toda esta materia, ¿sí? Ya con lo que vimos previamente y lo que vamos a ver de ahora en más, el objetivo transversal de todo eso es ese, ¿está bien? Que ustedes se encuentran con una ecuación y puedan determinar cuál es el lugar geométrico que representa y al revés. Ven un gráfico y dicen, la ecuación que representa este lugar geométrico es esta, ¿está bien? Eso tienen que tenerlo en cuenta porque es lo que se espera que logren a lo largo de toda la cursada de la materia, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tener que definir es qué cosa es un lugar geométrico, ¿sí? Se me cruza este cartelito, ¿no? Se me cruza. Ahí está, ahí lo pueden ver. Me está molestando. Entonces decía. Esperen que me quedo muy grande. Ahí está. Un lugar geométrico o gráfico de una ecuación de dos variables es una curva. Les aclaré que incluye la recta, ¿sí? Curva no en el sentido de algo lineal, sino que en el sentido que es un gráfico, ¿está bien? Entonces, repito, un lugar geométrico gráfico de una ecuación de dos variables es una curva que contiene todos los puntos y solo los puntos cuyas coordenadas satisfacen la ecuación dada. Esta ecuación se puede escribir en la forma f de x igual a 0. Esto f de x, fíjense que lo que ocurre acá es que hay dos variables, porque justamente, como lo dice la definición, estamos trabajando con lugares geométricos que tienen dos variables. Más adelante, cuando pasemos al espacio, bueno, vamos a tener tres variables, ¿está bien? Entonces acá tenemos un ejemplo de un lugar geométrico que es conocido por ustedes, que es la parábola, ¿está bien? Entonces la ecuación es de la forma y igual a por x cuadrado más b por x más c, ¿está bien? Esto es algo conocido por ustedes porque tiene un análisis, digo, ¿no? Y acá lo que hice fue escribirla en términos de f de x igual a 0, como dice acá, ¿está bien? Haciendo que, bueno, simplemente despejando, ¿está bien? Entonces paso la y para el segundo miembro y me queda una ecuación igualada a 0. Entonces me quedó a por x cuadrado más b por x menos y más c igual a 0. Es decir, una ecuación en dos variables, que era lo que estábamos leyendo acá en la definición, ¿está bien? Entonces, el lugar geométrico gráfico de una ecuación de dos variables es una curva que contiene todos los puntos y solo los puntos cuyas coordenadas satisfacen la ecuación dada. ¿Qué quiere decir? Que si esta ecuación es la ecuación de este lugar geométrico, todos los puntos que yacen en este lugar geométrico o gráfico satisfacen esta ecuación. ¿Hasta ahí me siguen en lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Quedó un silencio de repente, yo digo, se me fueron todos. No quedó nadie acá en la clase. Están ahí bien, perfecto. Ok, y acá tenemos otra también conocida por ustedes, que es una recta, ¿sí? Donde la ecuación de la recta, que ya la veníamos trabajando con ustedes, ¿sí? Por lo menos veníamos trabajando la pendiente, vimos, no sé si trabajamos con la ordenada del origen, hasta ahora no recuerdo. Pero sí trabajamos con las pendientes, ¿sí? Propiedades de la pendiente. Entonces la ecuación de esta, que yo digo es conocida por ustedes, es de la forma y igual a por x más b. Y si lo quiero poner en términos de f de x igual a 0, bueno, simplemente paso el y para el otro lado, o resto miembro de miembro y. Entonces nos queda a por x menos y más b igual a 0. Es una ecuación de dos variables, ¿está bien? La variable x y la variable y. ¿Sí? Entonces, todo punto de esta recta, ¿sí?, satisface esta ecuación. ¿Estamos? Pregunta, ¿será cierto que toda ecuación f de x igual a 0
¿tiene una curva que la represente? Bueno, el contraejemplo es este y la respuesta sería no, porque si hay un contraejemplo es porque estamos diciendo que no se va a cumplir. Acá tenemos una ecuación de dos variables, x e y, que está igualada a 0, pero que no tiene ninguna curva o gráfico que la represente. ¿Eso por qué? Porque si yo paso este 25 para el otro lado, o sea, resto 25 miembro a miembro, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a menos 25. Entonces no va a haber ningún número real que yo pueda reemplazar, o sea, ningún par x, y que yo pueda reemplazar y que me dé menos 25, porque sabemos que todo número elevado al cuadrado va a dar positivo. Entonces tengo, este término va a ser positivo, este término va a ser positivo y la suma me va a dar positivo. Entonces no me va a poder dar menos 25. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un ejemplo de una ecuación que no tiene un lugar geométrico que lo represente. ¿Está bien? Bueno. Y entonces de ahora en más, dicha esta breve introducción, vamos a empezar a trabajar con el primer lugar geométrico y su ecuación. Nosotros vamos a trabajar en primera instancia la recta, después vamos a trabajar con la circunferencia, después vamos a pasar a las cónicas, vamos a trabajar con la parábola, la elipse y la hipérbola, y recién una vez que veamos todo eso, recién ahí vamos a pasar al espacio. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer en todas esas situaciones en las que nombré primero para el plano y las que veremos a posteriori en el espacio, es jugar este jueguito de tengo lugar geométrico, encuentro la ecuación, tengo la ecuación, hago el gráfico. O sea, del gráfico paso de la ecuación al gráfico. ¿Está bien? Y vamos a empezar por algo simple que es la recta. Digo simple porque ya lo conocen, ¿sí? Entonces vamos a empezar a reconocer la recta, ¿sí? ¿Cuál es su lugar geométrico y cuál es su ecuación? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, profe. Cualquier duda, por favor, no duden en decirme, interrúmpanme. No me molesta para nada. Entonces, vamos a ver dos ecuaciones o dos tipos de ecuación para la recta. La explícita y la implícita. Sí, está bien. Y dentro de la explícita vamos a ver, la explícita es que yo la veo y ahí nomás reconozco las características, ¿sí?, de la recta. Dentro de la ecuación explícita vamos a trabajar con dos casos, caso 1, caso 2, ¿ven? El caso 1 va a ser cuando la recta sea paralela al eje de la Y. ¿Está bien? Estoy viendo que no sé con qué programa hice esto que no le puse, con el GeoGebra. No le puse las flechitas a las puntas de la flecha a los ejes. Pero sí, el GeoGebra no te lo hace eso. Bien, no me distraigo, perdón. Entonces, el caso 1 decía, la recta L, con la que nosotros vamos a trabajar, es paralela al eje Y. Y se encuentra a una distancia A del eje Y, sería. Bueno, acá lo ven gráficamente, ¿está bien? Tenemos los ejes. Esta es la recta L, ¿sí?, a la que le queremos determinar su ecuación. Es paralela al eje Y, ¿sí?, y se encuentra a una distancia A del eje Y. Entonces, ¿qué le ocurre a esta recta? Bueno, esta recta tiene que todos los puntos que están en ella, los puntos que conforman esta recta, tienen primera componente x igual a A. ¿Está bien? O sea, la primera componente de todos los puntos está fija en A, lo que sea que valga A. ¿Está bien? Y lo que va cambiando de punto en punto son los valores de la ordenada, o sea, la segunda componente. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, les puse acá, la abscisa de todos los puntos de L son iguales a A. Luego, la ecuación de la recta es x igual a A. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que esta es la ecuación, la quiero pintar esa, ¿sí?, x igual a A. Fíjense que en esa ecuación el y no aparece, no está. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando en una ecuación una de las variables no me aparece? Que vale 0, ¿no? No, porque si no hubiese dicho que y es igual a 0. ¿Está bien? Eso es lo primero que uno dice, no está, entonces no vale nada, entonces vale 0. ¿Está bien? Pero no es cierto eso. Y en realidad, ¿alguien sabe cuál?
¿Por qué es? ¿Por qué no es? ¿O qué pasa cuando no está? ¿Nadie? Va a valer 0, ahí para contestar un poquito a Axel, en este punto, ahí donde estoy poniendo el cursor, no sé si lo alcanzan a ver. Donde yo estoy poniendo el cursor sería la intersección del eje X con la recta, ahí el Y vale 0, es cierto, es el punto A0, ¿está bien? Pero si yo me paro acá, más o menos ahí a ojo, y bueno, ese punto es A1, entonces el Y no puede valer 0 siempre. ¿Está bien? Si yo dijera que el Y vale 0, estoy fijando un punto, el punto A0. En realidad, cuando una variable no está, es porque puede asumir cualquier valor. En este caso, es cualquier real. Por eso, todos los puntos de la recta, ¿sí?, satisfacen esta ecuación. Entonces decía, es cierto lo que decís, Sofía, que es paralela. La recta es paralela al eje Y. Eso es cierto. ¿Está bien? No sé si era esa la pregunta. Pero yo me estoy refiriendo a la ecuación. ¿Está bien? Esta ecuación, x igual a a, donde no figura la variable y, el hecho de que no esté en la ecuación significa que el y toma cualquier valor real. ¿Está bien? O sea, el y es libre de tomar el valor que quiera. Mientras que el x está fijo, tiene que valer a, el y es libre de hacer lo que quiera. ¿Está bien? Y eso nos lleva a que la recta es paralela al eje Y. En realidad nosotros estamos al revés, estamos diciendo, bueno, la recta es paralela al eje Y y le pasa eso, por eso esta es su ecuación. Y ahora al revés, si yo tengo esta ecuación, el gráfico va a ser esa recta. Porque justamente tener esa ecuación, x igual a, quiere decir que el y está libre. Entonces, ¿qué puntos van a satisfacer esta ecuación? Bueno, todos los puntos que tengan fijo la primera componente en a y la segunda componente que sea lo que quiera. ¿Está bien? ¿Se entendió esto o quedó medio confuso? Sí, perfecto. ¿Sí? Okay. Se entendió. Ustedes cuando trabajaron en análisis, o sea, el año pasado en análisis 1, bueno, no se llama análisis 1, pero introducción al análisis de funciones, creo que se llama la materia, que vieron la recta, esta recta no la trabajaron, porque lo que le pasa a esta recta es que no es función. Y recuerden que en análisis ustedes justamente estudian funciones, introducción al análisis de funciones se llama la materia. Y esta entonces no entra, pero no quiere decir que esta no tenga su ecuación o que no sea una recta. ¿Está bien? Recuerden que nosotros acá en geometría no nos interesa si el lugar geométrico es una función o no es una función. Nos interesa el lugar geométrico por sí mismo, ¿está bien? Más allá de si cumple ser o no ser una función. Por eso también estudiamos esta recta, ¿está bien? ¿Sí? Que tal vez en análisis la descartaban, porque dicen, no, esta no es función, no nos interesa para estudiarla. ¿Sí? Y por supuesto, todas las otras. O sea, hasta acá barrimos una posibilidad, que sea paralela al eje Y. Entonces, bueno, ¿qué pasa si no es paralela al eje Y? Y ahí viene el caso 2. Si la recta no es paralela al eje Y, ¿está bien? Entonces, esta recta va a tener una pendiente M, usamos el mismo símbolo que antes, y cortará al eje Y en algún punto. En el punto que lo corte al eje Y, va a tener como primera componente 0 y segunda componente, bueno, depende el valor donde justo corte, ¿está bien? Que yo lo simbolicé con B, ¿sí? Entonces, el punto de intersección de la recta con el eje Y es el punto B de componente 0B, ¿sí? Y nosotros ya, si tomamos un punto cualquiera, digamos un P de componentes X, Y, que acá está chiquitito en el dibujo, este P cualquiera de la recta, ¿no? De componentes X, Y, y además consideramos el corte con el eje Y, que es de componente 0B, nosotros por lo que vimos previamente sabemos cómo determinar la pendiente de esta recta, ¿sí? La pendiente, ¿se acuerdan? Era el cociente entre Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. O sea, si nosotros conocíamos dos puntos, como es en este caso, podíamos determinar la pendiente. Y eso es lo que está hecho acá, ¿sí? La pendiente va a ser Y menos B sobre X menos 0, ¿sí? O sea, la diferencia de la segunda componente de los dos puntos, Y menos B, y en el denominador la diferencia de las primeras componentes, o sea, X menos 0. ¿Está bien? Entonces acá en el denominador me queda X. Lo paso multiplicando, me queda X por M igual a Y menos B.
paso el b sumando y obtengo esta ecuación que es la que conocemos, la que ya conocen todos, ¿sí? La quiero pintar todo en M. Y igual a m por x más b, ¿sí? Donde m es la pendiente y b es la ordenada del origen, es decir, el corte con el eje. ¿Está bien? Todo esto conocido. ¿De dónde lo sacamos? De cosas que ya conocemos, porque la pendiente de una recta... ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto y se escuchan algunos ruidos? Apáguenlo, salvo cuando van a hablar, si no apáguenlo, ¿sí? Entonces decía, esto ya lo conocíamos y de ahí obtuvimos la ecuación de la recta. Cualquier punto de la recta va a satisfacer esta ecuación. Se voy a obtener una identidad con cualquier punto de la recta. Entonces, si m es igual a 0, ¿sí? O sea, si no tuviera pendiente, si la pendiente fuera nula, valiera 0, ¿qué quiere decir? Tengo una recta paralela al eje X, ¿sí? En ese caso, y vale B. O sea, esta ecuación, si la pendiente es nula, entonces tengo el caso de una recta paralela al eje X, donde la pendiente es 0, este término se me va a ir y me va a quedar y igual a B. O sea, la ecuación que en ese caso va a ser y igual a B, que es una recta paralela al eje X. ¿Está bien? Y con eso barrimos todas las posibilidades. No hay más posibilidades ahí. ¿Está bien? Si estamos al revés, si tenemos una ecuación y igual a m por x más b, ¿está bien? El punto 0b va a satisfacer esta ecuación. ¿Está bien? Me va a quedar una identidad acá. Luego es un punto de la recta y cualquier otro punto de x y de la recta distinto de 0b también va a satisfacer esta ecuación. Entonces, todo punto de la recta se satisface, no, perdón, todo punto de esta ecuación, todo punto que satisface esta ecuación es un punto de la recta. Y ahí están las dos cosas. Tengo el lugar geométrico, obtengo la ecuación, tengo la ecuación, ese es su lugar geométrico, que es lo que decía al principio. Bien, hasta acá estamos, nada muy nuevo por ahora, ¿sí? Ecuaciones de la recta es algo que conocen. Paso al que sigue nomás, no hay ninguna duda. Ok. Entonces, vamos a ver la ecuación implícita ahora. Implícita, ¿cuál va a ser la diferencia con la explícita? La explícita, la más conocida sería esta, ¿sí? Esta, o en el caso 1, esta, x igual a a, ¿sí? O esta otra, y igual a m por x más b, que son los casos de la ecuación explícita. ¿Por qué es explícita? Porque yo veo esta ecuación y ya tengo datos de la recta. Sé dónde corta el eje Y y sé cuál es su pendiente. Y ya con eso la puedo graficar. ¿Está bien? Lo mismo acá. Si yo me encuentro con una ecuación de la recta o con una ecuación x igual a a, ¿sí? Estoy en el plano. Esto es una recta paralela al eje Y que pasa por A. ¿Está bien? La veo y ya la reconozco. No tengo dudas, ¿sí? A eso se refiere con explícita. Implícita, y no está tan claro, ¿sí? ¿Qué recta es? Pero si yo la veo, va a ser esta ecuación. Yo la veo y sé que es una recta. Ahora, no sé su pendiente, su ordenado de origen solo de mirarla. Tengo que hacer una cuenta para determinar, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, una ecuación lineal de dos variables de la forma a por x más b por y más c igual a 0, con a, b y c reales, y a y b no nulos simultáneamente, representa una recta, y recíprocamente, la ecuación de una recta es una ecuación lineal en dos variables. Fíjense, esta es la ecuación implícita. Supongo que también han trabajado en análisis. ¿Está bien? Uno generalmente lo obtiene despejando, igualando a 0 la ecuación. O sea, yo tengo la ecuación de la recta, igualo a 0, o sea que paso todo para un solo lado de la igualdad y me encuentro con la ecuación implícita. ¿Está bien? En algunos casos se usa y la tienen que haber usado. Bueno, y a esta, la aclaración está que a esta se le llama ecuación implícita de la recta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a demostrar que esta ecuación efectivamente es la ecuación de una recta, o sea, lo que dice acá, ¿sí? Dice una ecuación lineal en dos variables representa una recta. Bueno, vamos a demostrar que eso es cierto, ¿está bien? Y después al revés, que si tengo una recta, esta ecuación es la ecuación de esa recta, ¿está bien? Entonces, vamos a partir, esperen que, ahí estoy, vamos a partir de tener esta ecuación y vamos a demostrar que es la ecuación de una recta.
¿Cómo vamos a saber que es la ecuación de una recta? Y porque me tiene que dar algo de esta forma o algo de esta forma, que ya sabemos por lo que dijimos antes que estas representan rectas. Esta recta es paralela al eje Y y esta es una recta que dependiente de M y ordenada al origen B. Entonces, esta demostración va por ese lado. Vamos a partir de tener esta ecuación, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Ok. Lo vamos a hacer en dos casos distintos. En uno, vamos a ver qué pasa si el B vale 0, y en el segundo caso vamos a ver si el B es distinto de 0. El coeficiente B que está acá, es como barrer posibilidades. ¿Y qué pasa si es nulo? ¿Y qué pasa si no es nulo? ¿Está bien? Si el B fuera 0 en esta ecuación, el A tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para que esto se cumpla es que el A y el B no sean nulos simultáneamente. O sea, no pueden ser los dos ceros. De hecho, fíjense que si el A valiera 0 y el B valiera 0, estos dos términos no están. Me quedaría C igual a 0. Claramente eso no es la ecuación de una recta, ¿está bien? Entonces, no puede ocurrir que ambos sean nulos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si el B vale 0, el primer caso que vamos a considerar, el A tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación? El A va a estar, porque no es nulo, esto se va a anular, el segundo término, y el tercer término va a seguir estando. Si despejamos X, este término se va, o sea que la Y no va a estar. Si despejamos X de acá, nos queda que X es igual a menos C sobre A. Es decir, C y A son números. Esto me queda un número. X igual a un número es la ecuación de una recta que es paralela al eje Y. Es el primer caso que vimos acá. Es este. ¡Ay, Dios! Ese, pero sin pintarlo de abajo. X igual a. Nos quedó X igual a un número. Estoy acá. ¿Sí? Entonces repito. Si el B vale 0, el A tiene que ser distinto de 0. Con lo cual, en la ecuación implícita, la que estamos diciendo que queremos probar que es la ecuación de una recta, el término que contiene la Y se va, no está más, despejamos X, nos queda que X es igual a menos C sobre A, y ya sabemos que esa es la ecuación de una recta que es paralela al eje Y. Entonces, partimos de la ecuación y llegamos a qué es la ecuación de una recta. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a suponer que el B no vale 0. El A ahora podría valer 0 o no, me da igual, está bien. Podría estar o no, no va a cambiar en nada lo que voy a decir. Ahora les explico por qué. Si yo sé que el B no es 0, puedo dividir toda la ecuación por B. O sea, estamos partiendo de esta ecuación, ¿no? Puedo dividir miembro a miembro por B. De este lado, si divido todo por B, puedo distribuir el denominador. Es una operación que está permitida, ¿está bien? Entonces distribuyo el denominador, que es dividir por B. Entonces me queda A sobre B por X, o sea, el primer coeficiente es A sobre B. Acá me queda B sobre B, o sea que me queda más I. Y acá me queda C sobre B. Y del otro lado me queda 0 sobre B, que es 0. Entonces me queda A sobre B por X, más I, más C sobre B, igual a 0. Y de acá, de esto que nos quedó, despejamos I. Entonces, este pasa restando y este también. Por ende, I me queda menos A sobre B por X, menos C sobre B. Y esta forma ya la conocemos. Es la ecuación de una recta que tiene pendiente menos A sobre B y ordenada al origen menos C sobre B. ¿Está bien? Es lo que dice después. Es la ecuación de una recta dependiente tal y ordenada tal y tal. ¿Está bien? Entonces, partimos de la ecuación esta implícita, esta ecuación implícita en dos variables, en realidad esta ecuación en dos variables, y probamos que es la ecuación de una recta, o sea, que representa una recta. ¿Está bien? Ya sea que el B valga 0 o sea distinto de 0, cualesquiera sean las posibilidades, llegamos a una recta. Una recta paralela al eje Y y una recta que no es paralela al eje Y. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Y ahora tenemos que hacer al revés. Tenemos una recta y tenemos que ver que la ecuación de la recta de esa recta se puede escribir de esta manera. ¿Sí? A por X más B por Y más C igual a 0. ¿Estamos? Y otra vez tenemos dos casos. ¿Cuáles son los dos casos? ¿Y la recta es paralela al eje Y o la recta no es paralela al eje Y? Entonces, si la recta L es una recta paralela al eje Y, entonces ya sabemos que la ecuación es X igual a A. ¿Y qué hago? Bueno, despejo, igual a 0. Paso el A restando y me queda X menos A igual a 0.
Entonces, acá ya tengo una ecuación implícita en dos variables. Bueno, hay una que está fija y la otra toma cualquier valor. ¿Sí? ¿Está bien? Tiene la forma de esta ecuación a por x más b por y más c igual a 0, donde el a es el coeficiente de x. ¿Cuánto va a ser en este caso? Y bueno, no hay nada delante del x, entonces el coeficiente es 1 en ese caso. El b es el coeficiente de la y, pero la y no está acá. Entonces, ¿cuánto va a valer el b? Bueno, en este caso el b vale 0, para que no esté este término. El b vale 0. Y el c, que es el término independiente, ¿cuánto vale acá? Y el término independiente es menos a. Entonces el c vale menos a. Entonces, si partimos de tener una recta paralela al eje y, que sabemos que la ecuación es x igual a a, esta ecuación la podemos escribir de forma implícita, simplemente pasándola restando para el otro lado. Me queda x menos a igual a 0. Cuando hagan esto, en la práctica, digo, cuando hagan los ejercicios, que no pongan x menos a solo, o x menos a igual. Es una ecuación, tiene que haber una igualdad, ¿sí? El 0 tiene que estar, porque si no está mal, ¿sí? Ténganlo presente a eso. ¿Está bien? Lo he visto muchas veces ese error. Para que sea ecuación tiene que haber igualdad, tiene que haber algo de un lado del igual y otra cosa del otro lado del igual. Por más que sea 0, si no lo ponen está mal. ¿Sí? Eso se los aclaro porque lo veo mucho. Bien, y el caso 2, ahora parto de una recta que no sea paralela al eje y. O sea, L no es paralela al eje y. ¿Cómo es la ecuación? Bueno, ya la conocida es y igual a m por x más b. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Y bueno, voy a igualar a 0 otra vez. Como que voy a despejar de manera tal que me quede igualado a 0. Entonces, este m por x lo paso restando. Este b lo paso restando. Entonces me queda menos m por x más y más y menos b igual a 0, que es una ecuación de esta forma, la que quiero llegar yo, ¿está bien? ¿Por qué? Y bueno, el coeficiente a valdrá menos m, el coeficiente b, que es el que está con y, valdrá 1, el coeficiente c, que es el término independiente, valdrá menos b. Y listo. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, la ecuación de la recta es de la forma a por x más b por y más c igual a 0, con a igual a menos m, b igual a 1 y c igual a menos b. Entonces, con eso demostramos todo este teorema. Cada vez, ¿qué quiere decir esto? Un poquito más profundo. Cada vez que me encuentro con una expresión de este tipo, con una ecuación de este tipo, yo ya sé que es una recta. ¿Está bien? Solo mirar eso me alcanza a decir que estoy frente a una recta. O sea, yo tengo una ecuación 3 por x más 2y menos 5 igual a 0. Ese es todo el dato que tengo. Listo, ya sé que es una recta. No puede quedar otra cosa. Si queda otra cosa es porque está mal. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que hay que lograr en este recorrido, en esta materia. Veo la ecuación y digo, el gráfico que la representa, la ecuación que la representa, es al revés lo que quise decir. Veo una ecuación y el gráfico que puedo realizar es una recta, en este caso, por ejemplo. Y al revés, ven la recta, saben cuál es la ecuación que la representa. ¿Estamos? Ya sea que esté en forma implícita o que esté en forma explícita, como vimos acá. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy. Después tenemos la circunferencia. Y acá, bueno, acá se arma, volvamos a ver traslación de ejes. Es la parte más complicada. Hasta ahí vamos a llegar hoy, ¿sí?